Buenas noches, mi nombre es Ujey Arcelide Herrera Mejía, estudiante de la Universidad Eurohispanoamericana de la licenciatura en Derecho de tercer semestre. Mi tema es sobre la reforma del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para empezar, voy a hablarles sobre el filósofo Carlos Marx, que hace un énfasis y un análisis económico. Carlos Marx se dedicó a analizar el capitalismo, la forma de producción de su época. Para Marx, el capitalismo se sustenta en la existencia de dos clases cuyos intereses son contradictorios. Una es dueña de los medios de producción, los burgueses, y la otra clase es dueña únicamente de su fuerza de trabajo, o sea, los proletarios. Burgueses y proletarios están enfrentados en lo que el autor define como lucha de clases, es decir, dos grupos antagónicos con intereses contrapuestos. Este conflicto no era algo nuevo. Según Marx, siempre había existido a través de la historia en las sociedades de clases. Antiguamente se enfrentaron esclavos con hombres libres, luego siervos con señores, y por lo tanto la pugna que se daba en el capitalismo era la reproducción de relaciones económicas basadas en la explotación. Marx consideró el capitalismo no como un orden social inmutable, sino como un escalón de una cadena. A su juicio, este sistema tenía contradicciones inherentes que generarían su propio fin. ¿Por qué el capitalismo necesariamente se iba a acabar? Marx estableció básicamente 5 razones o leyes. En primer lugar, lo que ocurría en el capitalismo era que la tasa de beneficio de las empresas iba bajando cada vez más. Marx tomó como argumento de los economistas clásicos, especialmente de David Ricardo, y adquirió un rol clave en su análisis. En segundo lugar, la tasa decreciente de ganancia permitía competir solo a los más eficientes, por lo que las pequeñas empresas no tenían posibilidad alguna de hacerlo. Así su propietario o comerciante debía abandonar el negocio porque no era rentable y debía incorporarse como proletario a la gran fábrica, es decir, la propiedad se iría concentrando cada vez más en menos manos. En tercer lugar, la sustitución de trabajadores por maquinaria haría que el desempleo se incrementara, generando lo que Marx llama un creciente ejército industrial de desempleados. De este modo, aumentaría progresivamente la miseria de la gente, ya que por una parte habría más desempleados y por otra, los que estuvieran empleados serían cada vez más explotados para compensar la baja de los beneficios de los empresarios. Finalmente, y producto de todo lo ya señalado, Marx predijo que la crisis y depresiones serían cada vez mayores y que afectarían cada vez más a más personas. La consecuencia lógica de estas leyes para Marx era la revolución del proletariado. En algún momento la gran masa se iba a levantar, generando una revolución de la cual surgiría una nueva sociedad, la sociedad comunista, donde no existirían relaciones de explotación en lo económico, ni relaciones de denominación en lo político e ideológico. Volviendo al tema del artículo 123, habla que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Fracción sexta del artículo 123 dice que los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, lo que podrá auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables para el mejor desempeño de sus funciones. El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos se acordó de forma unánime aumentar el 4.2% al salario mínimo para el salario
básico, que son 73 pesos con 0.4 centavos diarios, cantidad que no basta para sacar de la pobreza a una persona que trabaja 8 horas diarias. Y no obstante, para lo que dice que se trabajan 8 horas diarias, pues para las personas que trabajan más de 10 horas, 12 horas o tiempo extra, hay veces que no se lo pagan. Entonces estamos hablando que se está violando el artículo. El salario se encuentra vinculado a multas, créditos, presupuestos de partidos políticos, etc. Y es verdad que si te pasas el alto, 5 días de salario mínimo, si no asistes a citas con el juez, son días de salario mínimo. Tiras basura en la calle, son 4 días de salario mínimo. De otra manera, si se aumenta el salario mínimo, entonces todas las multas, infracciones, créditos de Infonavit, indemnizaciones aumentarían y serían de demasiado costosas. Desafortunadamente, el salario mínimo en México no es un precio de mercado, sino un derecho constitucional, cuyo nivel se ha fijado históricamente por decreto a través de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Es preciso reconocer que se vive en el país una situación de inconstitucionalidad en relación con el salario que afecta a millones de personas. Aquí podemos ver en una tabla que saqué de profesiones, oficios y trabajos especiales sobre el salario mínimo profesional del año 2015 al año actual, que es el 2016. Un oficial carpintero en fabricación y reparación de muebles en el año 2015 ganaba 100 pesos con 30 centavos. El año actual son 104 pesos con 51 centavos. Un chofer acomodador de automóviles en estacionamientos anteriormente ganaba 95 pesos con 25 centavos y este año gana 99 pesos con 25 centavos. Un empleado de anaquel o sección en tiendas de autoservicio el año pasado ganaba 88 pesos con 60 centavos y este año gana 92 pesos con 32 centavos. Un oficial gasolinero el año anterior ganaba 90 pesos con 50 centavos y este año gana 94 pesos con 30 centavos. Un cantinero o preparador de bebidas el año pasado ganaba 92 pesos con 75 centavos y este año gana 96 pesos con 65 centavos. Un oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones el año pasado ganaba 105 pesos con 95 centavos y este año gana 110 pesos con 40 centavos. El recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje el año pasado ganaba 88 pesos con 60 centavos. Este año gana 92 pesos con 32 centavos. Un reportero en prensa diaria ganaba 210 pesos con 0.5 centavos. Este año gana 218 con 87 centavos. Un técnico en trabajo social el año pasado ganaba 115 pesos con 55 centavos y este año está ganando 120 con 40 centavos. Un velador ganaba 90 pesos con 50 centavos y este año gana 94 pesos con 30 centavos. Si vemos esta tabla que manejamos diferencias sobre el año pasado a este año, pues no es gran cosa. Este sueldo que se gana, que es salario mínimo, no alcanza para comprar ni siquiera una despensa a la semana, para cubrir los gastos de tu familia, de tus hijos. Estamos hablando que si eres una persona soltera sin compromisos, pues a duras penas si puedes con tu vida misma. Y si tienes hijos, si tienes esposa, si no es solo un hijo, si son dos, tienes que pagar aparte escuela, uniformes, útiles, y no alcanza para nada. Entonces yo creo que el cambio lo tenemos que hacer nosotros, no hacemos nada, solamente hacemos comentarios. Este tema es un poco de controversia porque pues el salario ha sido de hace años, no solamente apenas. Antes alcanzaba el dinero y ahora no alcanza para nada. El peso está en devalúo. México es el país con menos, con trabajadores más explotados, esclavos. Es una mentira que dicen que el mexicano es quizás flojo, es huevón. Al contrario, tiene que trabajar más horas para poder ganar dinero y poder solventar su familia y su casa.
Mi propuesta que yo hago sería crear una nueva unidad de cuenta que sirva como referencia. De esta manera se podría liberar el salario mínimo de tantas ataduras y podríamos lograr que su aumento sea significativo. Pero esto lo podemos hacer no solo 1, 2 o 3 o 10, tendríamos que ser bastantes. Entonces yo sugiero que si nos unimos, pues podríamos hacer un cambio en México. Yo creo que no es justo que México sea de los países con el salario mínimo y el más pésimo de todo el mundo.